Entrada y salida programada. Bueno, en esta ocasión les hablaremos acerca de lo que es una técnica de la entrada y salida de datos en un ordenador. ¿Cuál es el funcionamiento? Con la entrada y salida programada, los datos se intercambian entre el procesador y el módulo de entrada y salida. El procesador ejecuta un programa que controla directamente la operación de entrada y salida. Bueno, como podemos apreciar, cada vez que nosotros abrimos una aplicación, ya sea Word, Excel o PowerPoint, un ejemplo claro, podemos apreciar que se activan los módulos de entrada y salida. Digo, salida sería por el monitor y la entrada por el teclado. Cada vez que nosotros pulsamos una tecla, podemos ir viendo lo que vamos escribiendo en nuestro monitor. Ese podría ser un ejemplo. Ahora bien, un resumen. Cuando el procesador está ejecutando un programa y encuentra una instrucción relacionada con entrada y salida, ejecuta dicha instrucción mandando una orden al módulo de entrada y salida apropiado. Con entrada y salida programada, el módulo de entrada y salida realizará la acción solicitada y después activará los bits apropiados en el registro de estado de entrada y salida. Bueno, como lo dije anteriormente, entrada y salida programada hace referencia a que cierta aplicación está consumiendo, o mejor dicho, está utilizando los módulos de entrada y salida para poder funcionar. La técnica de entrada y salida programada se puede explicar desde dos puntos de vista, desde las órdenes de entrada y salida y dos instrucciones de entrada y salida. ¿Qué podemos encontrar en las órdenes de entrada y salida? Tenemos lo que es el control, el test, lectura y escritura. ¿Qué podemos decir acerca del control? Se dice que el control se utiliza para activar el periférico e indicarle qué hacer. Mejor dicho, esa orden es la que, por ejemplo, dice a nuestra bocina que digamos es un periférico de salida, por decirle así, se va a activar porque ya está siendo preparada para recibir información de salida. El test se utiliza para comprobar diversas condiciones de estado asociadas con el módulo de entrada y salida de sus periféricos. Mejor dicho, en esta lo que hace es que el procesador ve si el dispositivo o periférico está disponible para ser usado. Si no, el mismo sistema nos podría decir controlador no está disponible, algo así. Tenemos lo que es la lectura. La lectura hace que el módulo de entrada y salida capte un dato de un periférico y lo sitúe en un buffer interno. Bueno, en esta vez ya se podría aplicar lo que es el procesamiento de captura de datos desde el teclado, que sabemos que son impulsos magnéticos que son percibidos por el procesador y ya son mandados a lo que serían los buses los buses de datos para poder funcionar. Tenemos lo que es la escritura. Hace que el módulo de entrada y salida capte un dato del bus de datos y posteriormente lo transmita al periférico. Bueno, ya en esta ocasión ya sería cuando, como les dije anteriormente, ¿verdad? Esta orden de escritura captura los datos, por decirle así, y ya son mandados a los periféricos, ya sea de entrada o de salida, que sabemos que ocupan los buses de datos. Ahora, las instrucciones de entrada y salida. En las instrucciones de entrada y salida programada, las instrucciones de entrada y salida, podemos decir que cuando el procesador, la memoria y los módulos de entrada y salida comparten un bus en común, son posibles dos modos de direccionamiento, lo cual es el asignado en memoria y el aislado. ¿En qué consiste el asignado en memoria? Existe un único espacio de direcciones para las posiciones de memoria. ¿Y qué nos podría beneficiar esto? Que cada vez que carguemos la información en memoria, estarán el mismo espacio de dirección estará disponible, lo que hará
que nuestra transferencia de datos sea un poco más eficaz. Y en la aislada, los puertos de entrada y salida son accesibles mediante una orden específica de entrada y salida. ¿Qué quiere decir? Que son directamente utilizadas cada vez que ya el procesador nos dará una salida de información. Ventajas y desventajas que podemos obtener. Una de las ventajas es que el módulo de entrada y salida no interrumpe al procesador. Como sabemos, cada vez que si el módulo está trabajando, no interrumpe al procesador, el procesador es responsable de comprobar periódicamente el estado del módulo de entrada y salida hasta que encuentre la operación ha terminado. Mejor dicho, el procesador está activo media vez el módulo de entrada y salida siga trabajando. Desventaja: en caso de que el procesador sea más rápido que el módulo de entrada y salida, el procesador desperdicia tiempo, puesto que el procesador debe esperar a que concluya la operación de entrada y salida del módulo. Como lo dije anteriormente, el módulo de entrada y salida está acatando las órdenes del procesador, por decirlo así, y el procesador va a finalizar la tarea hasta que el módulo de entrada y salida ya no esté funcionando. Bueno, tenemos un cuestionario sobre la entrada y salida. Aquí ya abordamos lo que serían los tres temas: entrada y salida programada, entrada y salida por interrupciones y el DMA. Primero, enumere 3 clasificaciones generales de dispositivos externos o periféricos de interacción con humanos. Permiten la comunicación del usuario del computador. Se encuentra en lo que es de interacción con máquinas. Permite la comunicación con elementos del equipo y de comunicación. Permite la comunicación con dispositivos remotos. En la primera un claro ejemplo podría ser cuando nosotros estamos frente al monitor, estamos teniendo comunicación, puesto a que nosotros estamos viendo las actividades de nuestra máquina, la estamos viendo en el monitor, de interacción con máquina. Esto ya se da con los periféricos que están internamente en la computadora, por decirlo así, o que se conectan con otra máquina, puesto que solo son ellas las que están transfiriendo información. Y de comunicación, permite la comunicación con dispositivos remotos. Claro ejemplo podría ser la aplicación Office Remote, que nosotros simplemente controlamos lo que podría ser nuestras diapositivas, las podemos ir pasando así mediante acceso Bluetooth. ¿Cuáles son las principales funciones del módulo de entrada y salida? Control y temporización, comunicación con el procesador, comunicación con los dispositivos, almacenamiento temporal de los datos y detección de errores. Enumere y defina brevemente 3 técnicas para realizar entrada y salida. Entrada y salida programada. En esta los datos se intercambian entre el procesador y el módulo de entrada y salida. Bueno, esto es lo que les hablé anteriormente. Tenemos también lo que es la entrada y salida mediante interrupciones. El procesador proporciona la orden de entrada y salida y continúa ejecutando otras interrupciones. Se intercambian entre el procesador y el módulo de entrada y salida y es interrumpido por el módulo de entrada y salida cuando éste ha terminado su trabajo. Acceso directo a memoria. En este caso, el módulo de entrada y salida y la memoria principal intercambian datos directamente sin la intervención del procesador. ¿Cuál es la diferencia entre entrada y salida asignada en memoria y entrada y salida aislada? La aislada. En la configuración de entrada y salida aislada, la CPU tiene instrucciones distintas de entrada y salida y cada una de esas instrucciones se asocia con la dirección de un registro de interfaz. El método de entrada y salida aislada separa la memoria y las direcciones de entrada y salida para que los valores de la dirección de memoria no se afecten con la asignación de dirección de interfaces, porque cada uno tiene espacios de endireccionamiento. Entrada y salida asignada en memoria. En una organización de entrada y salida asignada de memoria no hay instrucciones específicas de entrada y salida.
La CPU puede manipular datos de entrada y salida que residen en registros de interfase, con la misma instrucción que se utiliza para manipular palabras de memoria. La computadora emplea solo un conjunto de señales de lectura y escritura, y no hace diferencia entre direcciones de memoria y entrada y salida. La computadora trata un registro de interfaces como la parte del sistema de memoria, las direcciones asignadas. Cuando un módulo DMA toma el control del bus y mientras mantiene dicho control, ¿qué hace el procesador? Bueno, el procesador está encargado de monitorear el estado de cinta por medio de comandos de verificación y comprobar repetidamente el estado del módulo. Eso es todo. Espero les sirva este video.